Dios les bendiga. Gloria al que vive. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si me están viendo, por favor déjenme saber que están sintonizados para así nosotros poder, ¿verdad? Llevar y comenzar el video o la enseñanza de esta noche. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga. Buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de parte de nuestro amado pastor Carlos Quintana, ¿verdad? La Iglesia Cristiana Misionera. Estamos en estos momentos utilizando los recursos que Dios, ¿verdad?, nos ha proveído. Gracias a Dios, ¿verdad?, por los recursos que Dios ha proveído en estos tiempos, ¿verdad?, de las redes sociales, donde nosotros pues tenemos la oportunidad de seguir proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a los hermanos porque, ¿verdad?, por ser pacientes. Gracias a los hermanos por conectarse. Y aquellos amigos también reciban un caluroso saludo de parte de nuestro amado pastor y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reciban un abrazo a la distancia, porque como dice nuestro pastor, aunque estamos a la distancia, hoy estamos más unidos que nunca. Amén. Aunque la iglesia aunque se han cerrado los templos, la iglesia permanece abierta. Amén. Gloria al Señor. Así que desde la comodidad de mi hogar vamos a estar entonces en estos momentos orando para así nosotros comenzar, ¿verdad?, este estudio de esta noche, que es muy importante para cada uno de nosotros, y creo que va a ser bien edificante para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias en esta preciosa noche, Dios mío, tarde que tú nos has permitido, mi Dios, estar aquí. Utilizar estos medios, Padre amado, no para la gloria de un hombre, no para la gloria, Jehová, Señor, de una persona, sino para la gloria de tu nombre, para que el evangelio siga, Señor, expandiéndose, y para que aquellas vidas que tienen hambre y sed de tu palabra, Padre, puedan ser alimentadas, Padre amado, y que podamos hoy más que nunca llevar una palabra de esperanza, una palabra, Señor, que edifica, una palabra, Señor, que nos hace sentir y que nos muestra que no estamos solos, que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Jehová. En estos momentos me pongo en tus manos, Padre amado. No te pido que me quites, sino que me uses para la gloria de tu nombre y que podamos hablar, Señor, precisamente y exactamente lo que tú deseas que nosotros podamos hablar. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Magali Román, que está conectada, veo que está conectada, nuestra hermana Keila Matos, nuestra hermana Gloria Flores, gloria al Señor, Dios les bendiga, y a todos aquellos que se han conectado. Sin más preámbulo, amados hermanos, quiero comenzar con el estudio de esta noche, de esta preciosa noche, y nos encontramos en el estudio número 13. Estamos en el estudio número 13, nos encontramos en el estudio número 13, aquellos que tienen el expositor. Para aquellos que no tienen expositor, pueden ir a el libro de los Hechos. Pueden ir al libro de los Hechos, capítulo 26, 19 al 31, que es el que voy a estar dando lectura en estos momentos, aunque a medida que la clase, ¿verdad?, se vaya desarrollando, voy a dar un resumen para que podamos llegar a lo que es la clase de hoy. Entonces, vamos a ir entonces a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la clase número 13, que dice Hechos 26, 19, dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén
por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preservó hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas. En su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos de tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, los que se habían sentado con ellos. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Quiero leerle el verso 32 porque lo veo muy bien. Voy a ir al verso 32 de ese mismo capítulo 26 y dice de la siguiente manera: y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Gloria al Señor. Estamos viendo, ¿verdad que sí? Que estamos, como les dije anteriormente, la lección número 13. Continuamos con este trimestre que ya está a punto de finalizar, de los viajes misioneros de Pablo, la vida de Pablo, los hechos de Pablo, ¿verdad? Los hechos de lo que Pablo hizo a través de sus viajes misioneros, ¿verdad? Cuyo autor es Lucas. Por eso hay muchos detalles en los hechos, porque al ser médico Lucas pues se dejaba llevar mucho por los detalles, era bien detallista, y por eso vemos detalles en estas lecciones. Vemos entonces que en este estudio el tema de la lección es: la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Me llama la atención porque la palabra encomienda significa encargo o poner algo bajo el cuidado de alguien. Cuando habla de misionero o misionera, nosotros lo hablamos la semana pasada, tiene que ver con una misión, que aquí significa que necesita difundir el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Necesita. Evangelizar quiere decir precisamente eso: llevar a cabo o dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de reyes, está hablando de un gobierno. Cuando hablamos de reyes o de reino, el reino es, ¿verdad? Cuando hablamos de reyes, estamos hablando de un jefe de Estado cuyo ese jefe de Estado gobierna a un reino. Es un gobierno, valga la redundancia. Entonces, ¿qué está diciendo esto aquí en el tema solamente para que lo podamos relacionar con la lección? Que la encomienda misionera, que es lo que Dios nos ha encomendado a usted y a mí, requiere, o sea, necesita que nosotros evangelicemos a reyes. O sea, que lo que significa y lo que nos quiere decir esta lección de hoy, que no solamente es necesario que nosotros evangelicemos a aquella gente de un estatus social
que sea igual al nuestro o tal vez aún más bajo al nuestro, que vayamos a lugares inhóspitos, como decíamos la semana pasada, que podíamos llegar a lugares inhóspitos, donde, ¿verdad?, hay escasez de comodidades, hay escasez en cuanto a la alimentación, donde hay muchos peligros para llegar a ese lugar. Les relaté de que tuvimos que pasar en un momento dado por la jungla. Pues la clase de hoy nos deja saber que no solamente estas personas necesitan que nosotros hablemos acerca de Cristo, sino que hay una necesidad eminente aún para que los reyes, para que los gobernantes, para que todo gobierno oiga y escuche el evangelio de nuestro Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo dice en Juan 3:16 que él vino para todo el mundo, para que Jesús, ¿verdad?, dio a su hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel crea tenga vida eterna, o sea, eterna. Lo que quiere decir que esto no fue para una élite especial. Esto no fue solamente para un grupo. Jesucristo vino para todo aquel que tiene necesidad. Pero antes de entrar, ¿verdad?, de lleno en la clase, o aunque es parte de la clase, quiero hacerle un recuento de lo que aconteció en la lección anterior del capítulo, ¿verdad?, de la lección número 20, la lección número 12 del capítulo 20 de los Hechos, donde nosotros pudimos ver allí que Pablo había llamado a un grupo de personas, ancianos, obispos, líderes de Éfeso para que llegaran a Mileto, que se encontraba bastante cerca de Éfeso, en el mar Egeo, cerca, ¿verdad?, de Asia Menor. Y fueron allí aquellos líderes, con un propósito que Pablo los había llamado. Pablo los llamó con el propósito de despedirse de ellos, pero no solamente los había llamado para despedirse de ellos, sino que los había llamado para responsabilizarlos por lo que Dios le había puesto en sus manos, para dejarles saber a ellos y exhortarlos a que ellos no abrazaran la apostasía. Los exhortó a que resistieran las que vinieran. Los exhortó a cuidarse de los falsos profetas. Y qué bien este tema de los falsos profetas, ¿verdad?, es muy importante y pertinente para este tiempo, donde, ¿verdad?, a causa de todo lo que se está moviendo, las enfermedades y todo lo que está diciendo, se están levantando profetas a profetizar de sí mismos. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado aún en este tiempo. Y Pablo sabía que estas cosas iban a llegar, que se iban a levantar falsos profetas, que se iban a llegar a levantar lobos rapaces en medio del pueblo. Aún Pablo le dice: cuídense de ustedes mismos, porque hay algunos de ustedes que podrían ustedes mismos apostatar de la fe. Luego de que Pablo le dice todas estas cosas y las advierte y los exhorta, vemos, ¿verdad?, que en Hechos 20:38, 36 al 38, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero haga estas anotaciones, mi hermano, es muy bueno para que usted siga la secuencia de lo que allí acontecía. Usted va a ver que él se despide de estos líderes después de haberlos exhortado, y Pablo, y tanto Pablo como ellos comenzaron a llorar amargamente. Se despidieron con un gran dolor porque había un gran amor entre ellos. Pablo los amaba a ellos y ellos también amaban mucho a Pablo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando un líder, cuando un pastor, cuando una persona que está en eminencia o en una posición ama a las personas a las cuales dirige y le muestra su amor, y no solamente le mostraba su amor, le había predicado con el ejemplo. Por eso esa gente lo amaban y lo veían como un líder, gloria al Señor. Entonces vemos que culmina el capítulo 20 precisamente cuando Pablo se despide de estos líderes. Cuando vamos al capítulo 21, ¿por qué es que tengo que hacer una recopilación de todos estos capítulos? Para que usted pueda entender lo que acontece en el capítulo 26. Porque si usted leyó solamente la lección, usted no va a entender por qué en un momento dado Pablo tiene que estar donde Agripa.
Pero antes de que Pablo estuviera donde Agripa, Pablo tiene que zarpar de Mileto. Y de Mileto Pablo pasa por Chipre, pasa por Rodas, pasa por Siria, llega a Tiro. Allí porque él quería ver sus discípulos amados, lo que él había enseñado. Se detiene en Tiro un momento dado. Si usted quiere buscar, ¿verdad? Esta información, léase Hechos 21:4. Y allí cuando él llega, ellos le suplicaban a Pablo que por favor Pablo no fuera a Jerusalén, porque Pablo le hizo saber a ellos sus intenciones de ir a Jerusalén. Le era necesario a Pablo ir a Jerusalén porque estaba en el propósito divino de Dios. Cuando Pablo escucha el llamamiento de Dios, y usted lo puede buscar en Hechos 9, usted se puede dar cuenta que cuando Ananías tenía miedo de poder socorrer a Pablo, cuando el Señor le habla de que Pablo iba a llegar a donde él, en ese entonces Saulo de Tarso, Ananías tiene temor. El Señor le habla a Ananías y le dice, en otras palabras, estoy parafraseando, no tengas temor, porque instrumento escogido me es este, para que le hable a gobernantes, para que le hable a reyes, para que le hable a israelitas. Entonces, por esta razón, era necesario que Pablo fuera a Jerusalén. Él lo tenía claro que había un llamado que Dios le había hecho. Por lo tanto, Pablo no se dejó persuadir por nadie. Qué linda la actitud de Pablo. Me llama la atención la actitud de Pablo porque Pablo no permitió que lo desenfocaran. A pesar de que ya le había hablado el Señor, que era necesario que fuera a Jerusalén, pero que en Jerusalén él iba a tener mucho sufrimiento por causa de los mismos judíos. Pero Pablo, eso no lo intimidó, no lo detuvo. Pablo se enfocó en hacer la voluntad de Dios. Qué linda esa actitud de Pablo, amén. Algo que debemos nosotros emular. Me gustó porque aunque trataron de persuadirlo, Pablo no se dejó persuadir. Vienen a veces muchas voces en nuestros ministerios. Cuando tenemos ministerios, a veces nos hablan las personas, debe hacer esto o debe hacer lo otro. Pero qué lindo que nosotros aprendemos por Pablo que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no importando lo que las otras personas piensen o digan. Aunque ellos no lo hacían por maldad, era porque ellos amaban a Pablo. Pablo entonces zarpa de Tiro para llegar a Israel. Pero Pablo no llegó directamente a Jerusalén, sino que Pablo se detiene primeramente en Cesarea, una ciudad pequeña, o una ciudad importante, perdón, quiero decir, cerca de Tel Aviv, en el mar Mediterráneo. Allí Pablo se encuentra con Felipe el Evangelista, con sus 4 hijas profetisas. Pero no obstante, si usted lee el Hechos 21, 10 al 14, allí se presenta un profeta que viene de Judea y le viene a hablar a Pablo de parte de Dios. Y este profeta toma un cinto de Pablo, le quita el cinto a Pablo y amarra las manos y los pies de Pablo. ¿Qué le dice este profeta a Pablo? Así te harán en Jerusalén. Así te entregarán los judíos a los gentiles. Gloria al Señor. Entonces, pregunta que podemos nosotros hacernos. Pero estamos diciendo que Pablo tenía que ir a Jerusalén por orden del Señor. Pero sin embargo, Dios usa un profeta para que le hable a Pablo de lo que allí le va a acontecer. Pero esto no era para desanimar a Pablo. Esto era para reafirmar el propósito de Dios, que lo que Dios había hablado acerca de Pablo, todos esos años atrás, desde Hechos 9, cuando él se convirtió al Señor, estaba a punto de cumplirse la parte, ¿verdad?, de donde decía que él iba a tener que llegar a reyes,
inclusive tener que llegar a Roma y tenía que llegar a donde el César. Estaba a punto de cumplirse esa parte que Dios le había profetizado y le había hablado a Pablo. Entonces, la insistencia de Pablo por llegar a Roma, por llegar a Jerusalén, perdón, primero y luego a Roma, no era por rebelión o rebeldía a Dios. La gente no lo podían entender. Los que le profetizaban no lo podían entender, pero Pablo sabía lo que Dios le había hablado. Por eso no se desenfocó. Pablo no era rebelde al Espíritu Santo. Pablo iba a Jerusalén como resultado de su obediencia a Dios. Pablo sabía que esas exhortaciones y profecías estaban siendo llevadas a cabo para reafirmar el propósito como instrumento de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Algunos tal vez retrocederían. Tal vez en este tiempo muchos dirían, pues para allá yo no voy si lo que me espera es sufrimiento, si lo que me espera es prisión, si lo que me espera, ¿verdad?, es dolor. Pero por eso decíamos la semana pasada que se necesitan hombres y líderes abnegados, con una pasión, con una devoción, con que sean vehementes. Gloria al Señor, que no se intimiden ante las amenazas del enemigo, porque cuando Dios tiene el control, nosotros no tenemos nada que temer. Gloria al Señor. Entonces, Pablo, a pesar de que Ágabo se llamaba el profeta que le anunció que iba a sufrir, que iba a estar preso allí, él, a pesar de eso, estando en Cesarea, decide descender a Jerusalén. Entonces, ¿qué hace cuando él llega a Jerusalén? Precisamente empieza Pablo a predicar a Cristo. Por causa de que Pablo comienza a predicar a Cristo libremente y abiertamente, sin temor a los judíos, a lo que le pudieran hacer ellos, entonces nosotros nos damos cuenta que Pablo es acusado de ser antijudío. Ellos decían que Pablo estaba sacando al pueblo de las leyes de Moisés, cuando Pablo en ningún momento estaba pisoteando la ley de Moisés. Lo que quería enseñar era que la ley de Moisés no iba a provocar salvación en ellos, que la salvación era por Cristo, el Cristo que murió y resucitó. Pablo lo que le decía era que ahora la circuncisión no salvaba a nadie, pero Pablo no le decía no se circunciden. Si por beneficio de usted, por cuestión de conciencia, usted se desea circuncidar, pero sépase que es algo cultural, no es algo que te va a salvar, porque la salvación viene por Cristo. Habían entrado de una etapa a otra etapa, habían entrado de una dispensación a otra dispensación, de la ley a la gracia. Ahora Cristo es suficiente. La ley solamente era un tutor, era lo que Pablo le hablaba, pero lamentablemente ellos a esto no le agradaba. Cuando Pablo hablaba, y más cuando Pablo hablaba y decía que Cristo había resucitado y que Cristo era el fundamento de nuestra fe y que Cristo es suficiente para que Dios seamos salvos. ¿Qué acontece? Luego lo llevan al Sanedrín. Los religiosos, el Sanedrín, es lo que nosotros diríamos la Corte Suprema de hoy día, pero aquella era la Corte Suprema de los judíos. Se encargaban de la justicia. Y en la Corte Suprema de la Justicia de los judíos, el Sanedrín, de los cuales Pablo mismo había sido miembro, porque cuando Pablo perseguía a los cristianos, Pablo llevaba cartas de ellos, gente que tenían poder,
Y Pablo llevaba cartas de ellos para poder ir a Damasco a matar, a perseguir a hombres y a mujeres y a martirizarlos. Gloria al Señor. Entonces, esta misma gente que habían conocido de Pablo, que sabían quién Pablo era, eran los mismos que lo acusaban, como le dije anteriormente, de pisotear la ley de Moisés. Ahora había una acusación más severa todavía. Lo acusaban de haber profanado el templo porque Pablo andaba con un amigo de él que se llamaba Trófimo, que era gentil, era de Éfeso. Usted lo puede buscar en Hechos 21, 20 al 21 y Hechos 21, 28 al 30. Y por esa razón, gloria al Señor, ellos atrapan a Pablo. Pero la intención no era encarcelar a Pablo. La intención era matar a Pablo porque querían taparle la boca a Pablo. No querían que Pablo siguiera hablando del evangelio. No quería que Pablo hablara de Jesús, del Jesús resucitado. Gloria al Señor. Pero si usted busca el capítulo 21, 40, versículo 40, usted va a ver ahí que ahí comienza la defensa de Pablo. Pablo le dice a estos varones que son del Sanedrín, yo se identifica con ellos como judío, soy discípulo de Gamaliel, y le habla que, ¿verdad?, de Gamaliel, el hombre o el rabino más prestigioso de Israel. Entonces, lo que quería decir Pablo, yo no estoy pisoteando la ley, con esto es lo que Pablo quería decir. Yo soy conocedor de la ley. Y le indica que él también es fariseo. Amén. Pablo entonces continúa, si usted, ¿verdad?, continúa leyendo los capítulos 22, que le dije que por eso había un recuento, el capítulo 22, usted se va a dar cuenta que Pablo le describe y le dice a ellos que lo que en el camino le había pasado en el encuentro que tenía con el Señor, lo mismo que le había pasado en Hechos 9, cuando él iba camino a Damasco a matar a aquellos cristianos por mandato de los mismos del Sanedrín y los principales sacerdotes de las sinagogas o del templo. Pablo le indica a ellos que él tuvo una experiencia sobrenatural hacia Damasco. Fue enviado y a causa de eso, a causa de su conversión, fue enviado a predicar el evangelio. Pablo relata que fue a predicar a los gentiles. Cuando Pablo habla de que fue mandado a predicar a los gentiles, ellos se enfurecen porque ellos no tenían ningún problema de que Pablo pudiera decir de que de ellos convertir al prosélito a los judíos, que era lo mismo. Los gentiles se convertían al judaísmo. En este caso, Pablo predicaba para que los cristianos se convirtieran a Cristo. Pero ellos no veían en mal que los judíos, que los gentiles se convirtieran a los judíos, al judaísmo, pero sí veían muy mal en que los gentiles se convirtieran a los judíos, al cristianismo. Porque acuérdense en que los judíos siempre pensaron que ellos eran una clase exclusiva, gloria al Señor, merecedores de todo, gloria a Dios. Y esto echaba por tierra todas estas cosas. Cuando usted lee el versículo 22 del capítulo 22, debido a la conmoción que esto provocó con el Sanedrín, con este grupo de judíos, Pablo es entregado al tribuno. El tribuno era un gobernante, un comandante de los romanos, de la aristocracia romana. Era un hombre de dinero y ese hombre, pero no necesariamente íntegro. Era el jefe de más de 4,000 hombres a 6,000 hombres que estaban allí para ellos poder establecer el orden cuando se formaban disturbios. Acuérdense que cuando Pablo predicaba, quien estaba en control de Israel eran los romanos. Pues el tribuno, este comandante en jefe,
del army romano interviene cuando ve que Pablo podía ser asesinado por aquellos judíos y lleva a Pablo para, ¿verdad? Lo lleva para guardar a Pablo. Pero ¿qué sucede? En cuanto se lo está llevando a Pablo, él le da la oportunidad, este tribuno le da la oportunidad de volver a hablarle a los judíos. Si usted se busca Hechos 22, y allí Pablo nuevamente le habla su misión para lo cual él había sido llamado. Pero ellos se enojan al Pablo volver a pronunciar de que Jesucristo está vivo y que la salvación era para todos, tanto para judíos, tanto para gentiles. Pero ahora Pablo, en custodia de los romanos, ¿verdad? En manos del tribuno, del comandante en jefe de ese army, vemos de que esto lo podríamos ver de manera negativa. Pero nosotros no entendemos los propósitos de Dios. A mí me encanta, ¿verdad?, que el pastor siempre cita una palabra tremenda de Isaías, del profeta Isaías, donde dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestra mente, ¿verdad?, no es la mente de Dios. Algo así, estoy parafraseando porque no me lo sé tan bien, se lo sabe mi amado pastor. Pero vemos que los pensamientos de aquellos hombres, los pensamientos del tribuno, de los romanos, al apresar a Pablo, pues dijeron, lo tenemos, ya lo apresamos a este hombre, ya tal vez no va a volver a hablar de Cristo, pero ellos lo que no sabían era que era por propósito divino que Pablo había estado siendo preso por el tribuno, porque lo estaba guardando para que el propósito de Dios se cumpliera más adelante y que Pablo no era asesinado antes de tiempo. Gloria a Dios. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor, pero yo siento la presencia del Señor de una manera tremenda. Lo que quiere decir que se cumple lo que dice Romanos, que todas las cosas para nosotros obran para bien, que aquello que parecía un obstáculo, que aquello que parecía, gloria al Señor, algo, verdad, desagradable en la vida de Pablo, era la preparación, la intervención de Dios para que Pablo pudiera llegar hasta Roma a predicar el evangelio. Nuestro Dios es tremendo. Lo que pasa es que el Señor no nos va a explicar los procesos, porque podemos tener temor en medio del proceso. El Señor no nos va a presentar, ¿verdad?, desde la A hasta la Z, sino que el Señor en medio de eso nos dice lo que va a pasar en la A y lo que Él tiene programado para nosotros en la Z, pero en medio de eso Él no nos dice precisamente cómo Él lo va a hacer, pero lo que nosotros tenemos que confiar es que Dios va a cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Lo hizo con Pablo y Él lo va a hacer con cada uno de nosotros. Así Pablo en el que azotar a Pablo, pero Pablo entonces se identifica como ciudadano romano. El tribuno se sorprende y dice, con tanto dinero que tuve que pagar yo, parafraseando, para ser un soldado, para ser un ciudadano romano, y tú dices que eres ciudadano romano, y Pablo le contesta, pero yo lo soy de nacimiento. Él no sabía por lo que estaba tratando, gloria al Señor. Así que vemos entonces que por temor a que era ciudadano romano y la ley no permitía que un ciudadano romano fuera azotado a menos que no pasara por un juicio y fuera encontrado culpable. Entonces vemos en el versículo 30 del capítulo 22 donde vemos que el Sanedrín, que el tribuno lleva a Pablo nuevamente delante del Sanedrín, gloria al Señor, al concilio de Sanedrín, y usted lo puede ver en Hechos 23 del 1 al 11 porque termina el 30 y continúa con el capítulo 23,
donde Pablo podía hablar y podía defenderse, pero ya en custodia de los romanos. Pablo aprovecha la oportunidad porque ahora no solamente le iba a hablar a los judíos, entonces Pablo ahí tuvo la oportunidad de defenderse y de hablar acerca de Cristo y el fundamento de su fe, pero no solamente a Dios, sino que también a los que estaban ahí presentes, que eran romanos. Y el profeta, el sacerdote Ananías, que era uno de los principales del concilio o del Sanedrín, al ver que Pablo comenzó a hablar y Pablo se decía que él tenía una conciencia limpia, lamentablemente no le gustó a Ananías y le dice y le ordena a alguien que le golpee en la boca a Pablo para que Pablo se callara. Pablo escuchó esto y Pablo dice, Pablo le dice blanqueado, algo acerca de blanqueado, usted lo puede buscar en el verso 20, capítulo 23, verso 3, le dice pared blanqueada. Entonces, ¿por qué Pablo le dice estas palabras al hombre? Le habla estas palabras y le dice pared blanqueada porque el sacerdote está invitando a que se rompiera la ley, la misma ley que él estaba acusando a Pablo de Pablo quebrantar. Y quiero hacer un paréntesis en esto, o ¿verdad? Parte de esto, pero quiero hacer una aclaración a esto. Qué terrible cuando la gente es religiosa. Eso es lo que provoca la religión. La religión, gloria al Señor, no te acerca a Dios. Ese sacerdote no estaba cometiendo acciones que le agradaban a Dios, conducidas por el amor. Un hombre que no estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, inclusive estaba ofendiendo porque estaba mintiendo acerca de Pablo, estaba injuriando a Pablo, lo estaba ofendiendo, lo estaba denigrando, gloria al Señor. Y vemos, gloria al Señor, que Pablo al escuchar esto le dice pared blanqueada. Y luego acontece en Hechos 23, 6 al 10, gloria al Señor, que Pablo al ver que el plan de ellos era matarlo, Pablo entonces decide, cuando él tiene y se percata de que ahí habían fariseos y habían saduceos, cambia su predicación, su argumento lo hace de otra manera y comienza a hablar acerca de que él era fariseo y comienza a hablar de que él creía en la resurrección. ¿Qué hace? Lo hizo una estrategia muy buena de parte de Pablo para dividir a aquella gente que estaban en contra de ellos. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, que un reino dividido no puede perseverar, no puede triunfar. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, empieza que es fariseo. ¿Qué era un fariseo? Uno que creía en la resurrección, uno que creía en la inmortalidad del alma, uno que creía en el cielo, uno que creía en el infierno, versus los saduceos que no creían en la inmortalidad del alma, no creían en un infierno, no creían en espíritus, no creían, hablando de los espíritus demoníacos, a eso es lo que se refiere. No creían en ángeles. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad para que ellos mismos se dividan, para quitar la atención de él y salvar su vida, y para que entre ellos mismos se pelearan. No, exactamente eso. Entre ellos comenzaron a pelear. Al formarse ese disturbio, el tribuno vino y rescató a Pablo y lo envía a que Pablo lo lleven a una celda o a una fortaleza. Pero allí en aquella fortaleza Pablo recibe una visión de Dios. En esa visión Pablo, el Señor le habla a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le reafirma a Pablo que Dios estaba con él, donde Dios no iba a permitir que a él lo mataran,
porque todavía había propósitos para Pablo. Gloria al Señor. Entonces, vemos que no obstante que Pablo estaba en esta fortaleza, y quiero dejarles saber que Pablo estuvo preso alrededor de 2 años ahí en Cesarea. Vemos que en Hechos 22, 12 al 22, hay un complot para matar a Pablo. No obstante, estando Pablo preso, la furia del enemigo contra Pablo era tanto que lo querían exterminar, querían callar la voz de Dios por medio de Pablo, pero la voz de Dios no puede ser callada. La voz de Dios, siempre Dios va a levantar a un hombre que sea, ¿verdad? Como decimos por ahí, que tenga los pantalones en su sitio, porque Dios tiene todo bajo control. Y vemos que ellos tenían un complot para matar a Pablo. ¿Y qué aconteció? Que Pablo, estando allí preso, un sobrino de Pablo, hijo de una hermana de Pablo, búsquese eso en Hechos 23, 16, escuchó cuando hombres querían matar a Pablo. Él lo escuchó, Dios lo permitió para salvar la vida de Pablo, y dijeron: no vamos a comer, no vamos a beber hasta que nosotros no veamos a Pablo muerto. Pero hizo saber este joven al tribuno. Entonces Pablo, gloria al Señor, fue llevado delante del gobernador Félix, que era el gobernador de Cesarea. Allí conoce Pablo a Félix, gobernador de Cesarea, a distancia de Jerusalén, pero parte de Israel. Y allí Pablo le habla su defensa de por qué era que los judíos lo estaban persiguiendo, qué era lo que los judíos estaban manifestando acerca de él, y le da la oportunidad de explicarle entonces a Félix lo que al Félix de Cesarea, lo que Dios había dicho, que él le iba a predicar a gobernantes. Luego de haber pasado un tiempo, Pablo también tiene la oportunidad. 2 años habían pasado que Pablo estaba preso en Cesarea cuando entró el sucesor de Félix, que se llamaba Festo. Búsquelo en Hechos 25. Y ahí vemos que Pablo vuelve a defenderse ante Festo. ¿Por qué? Porque lo expusieron. Félix los pone ante Festo, le habla de los antecedentes de Pablo y de lo que estaba aconteciendo, y acontece entonces que Pablo también, para que se cumpliera la profecía de Hechos 9, Dios permite que él pudiera hablarle a este gobernante del fundamento de nuestra fe, de un Cristo resucitado. Se enfrenta a él dejándole saber que Pablo lo que estaba haciendo era predicando aquella conversión, aquella relación que él tenía con el Dios vivo de poder, gloria al Señor, al cual él mismo en un momento había seguido, gloria al Señor. Festo escucha, ¿verdad?, a Pablo también, porque anteriormente los querían que Pablo fuera llevado a Jerusalén, pero era con la idea de matarlo. Pero ya Festo y Félix sabían que la idea era matarlo. Lo que le dijeron: si ustedes quieren, vengan ustedes acá los del concilio y aquí hablamos lo que se tenga que hablar. Y expusieron entonces a Pablo, y Pablo entonces pudo hablar y dijo: yo no estoy hablando otra cosa que no sean las promesas que habló Moisés. Yo no estoy hablando otra cosa que no sean las promesas de Génesis 3:15. Yo no estoy hablando solamente, lo que yo estoy hablando es la promesa que se le dio a Abraham, que habla de una redención para el mundo entero. Gloria al Señor. Cuando cuando Pablo termina su defensa, tanto Félix como Festo sabían que no había nada en contra
de Pablo para que Pablo estuviera preso, pero como Pablo en su condición de ciudadano romano había apelado a que él quería ir él quería ir ante el César, lamentablemente tenía que permanecer ahí para ser llevado a Roma y enjuiciado. Entonces ahí es donde vemos que bajo la custodia de Festo, en esos 2 años, vemos que el rey Agripa viene a visitar a el rey Festo con su hermana Berenice. Usted lo puede buscar en Hechos 25 del 13 al 14. Y viendo, ¿verdad?, que Festo viendo que Berenice y su hermano el rey Agripa habían llegado a Cesarea, hizo pedir una audiencia al rey para que hablara con Pablo, para que escuchara a Pablo y le detalla todo lo que hablamos anteriormente acerca de Pablo. Agripa, esto le produce curiosidad y quiere entonces ver a Pablo, pero recalcar esto, el rey Agripa no tenía jurisdicción a Pablo, él no era un juicio, solamente lo que podía hacer era escucharlo. Gloria al Señor, porque él no tenía jurisdicción contra Pablo. Pero ¿qué acontece? Pablo comienza a hablar. La curiosidad de Agripa lo hizo escuchar a Pablo. Gloria al Señor. Entonces, ahí es donde nosotros estamos en la lección de hoy, en el capítulo 26, donde Agripa escucha la palabra de Dios y se cumple lo que Dios le había hablado a Pablo, que Pablo le predicaría a gobernantes, a reyes y también a su propio pueblo, los israelitas. ¿Quién era Agripa? Un rey tremendo, bisnieto del hombre que mandó a matar a Jesús cuando era recién nacido. ¿Quién era Agripa? El nieto del que había mandado a decapitar a Juan el Bautista. ¿Quién era Agripa? Su padre había martirizado a la policía, pero ninguna de estas cosas detuvo a Pablo para que Pablo se enfrentara y presentara el testimonio de nuestra fe. Lo que le quiero decir es que todo lo que se había hablado de que Pablo iba a sufrir a través de todo ese tiempo que él estuviera en Jerusalén, no detuvo a Pablo. Pablo no lo vio como sufrimiento, Pablo lo vio como una oportunidad que Dios le estaba dando para obedecer a Dios y para exponer el verdadero evangelio. Gloria al Señor. O sea que Pablo pudo ver mucho más allá. Pablo no vio problemas, Pablo no vio obstáculos, Pablo vio propósitos divinos. Gloria al Señor. Qué lindo que cuando nosotros podemos ver los problemas y dificultades, cuando nosotros podemos ver el ataque de las personas, cuando nosotros podemos ver el rechazo de la gente, cuando nosotros podemos ver la oposición de la gente, cuando las cosas están oscuras, podemos entonces nosotros saber que es cuando Dios está más presente en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Porque lo que Dios habló se va a cumplir a pesar de quien se oponga, a pesar de lo que nos hagan en el camino. Por eso nosotros tenemos que tener nuestro norte, tenemos que estar bien dirigidos hacia quién nosotros vamos, tenemos que estar bien conscientes a quién nosotros le hemos creído. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias. Tenemos que hoy más que nunca saber a dónde estamos parados y a quién le hemos creído, porque hoy más que nunca es necesario. Siento la presencia del Señor tremendamente. Hoy más que nunca, con todo lo que está aconteciendo,
Los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra se tienen que humillar delante del Dios y del Cristo resucitado, el fundamento de nuestra fe, que es el único que tiene el control de nuestras vidas. Dios le está demostrando una vez al hombre que Dios es el gran, Dios es el y que si alguno está en eminencia y que si alguno está en poder, es porque una autoridad se le ha delegado del cielo, pero que el grande y el poderoso es Dios para cumplir sus propósitos eternos, para que la gente entienda que Dios es Dios, Él es Señor de señores y Rey de reyes, aleluya. Y Pablo no se intimidó ante Agripa. Y Pablo comienza a hablar acerca de quién él era. Y Pablo empieza a tenerle el evangelio. Y Pablo comienza a decirle a ellos, los que hoy me acusan, yo era parte de aquellos mismos del Señor. Pero déjame decirte una cosa. En un momento, yo iba en una misión hacia Damasco. ¿Qué pasó? Dirigido por los que hoy mismo me acusan. Yo iba a la misión de matar, yo iba con la misión de asesinar, yo iba con la misión de martirizar a mujeres y a hombres para que se retractaran de su fe en Dios. Pero de camino a Damasco, yo tuve un encuentro con Dios y una luz refulgente, una luz potente al mediodía, debería ser algo bien grande, extraordinario, sobrenatural. Y dice, y me llamó por mi nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya. Grande cosa es dar coces al aguijón. Que el Pablo entonces entendió lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Le estaba diciendo Dios, dar grandes coces al aguijón. Coces quiere decir el movimiento que hace un animal en resistencia, que tú lo quieres llevar para adelante y el animal va para atrás. Y a veces mete patadas para no seguir caminando, sea un buey o un caballo. Y entonces el aguijón es una pequeña vara con una punta en el frente, al frente, donde el animal cuando comienza a retroceder se pincha el animal. El animal, gloria al Señor, ¿verdad? Se le pincha para que el animal pueda entonces continuar caminando. Entonces, eso era lo que el Señor le estaba diciendo a él cuando le dijo grandes cosas, dar coces al aguijón. Lo que le estaba diciendo, Pablo, con lo que tú haces, me estás resistiendo. Pablo, con lo que tú haces, te estás perjudicando a ti mismo, porque al soberano no hay quien le haga daño, al soberano no hay quien lo pare. Con esto Dios le estaba diciendo, te estoy dando la oportunidad para rescatarte, para sacarte de mi redil, para que seas parte y seas instrumento para la gloria de mi nombre. Y Pablo le habló, relató todas estas cosas al rey Agripa, como lo había hecho con Félix, como lo había hecho con Festo y como lo había hecho con del Sanedrín. Y vemos que Pablo relata todas estas cosas. Y Pablo también le deja saber a ellos que camino a Damasco su misión cambió. Porque cuando viene la luz de Cristo, cuando la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, la misión nuestra cambia. Aquel que su propósito antes era adulterar, engañar, fornicar, ahora su propósito cambia porque la luz de Cristo ha ido a él y el propósito cambia. Entonces Pablo le dice, ahora el propósito mío no era llegar a Damasco a matar a aquellas personas creyentes. Ahora mi propósito era yo poder llegar y testificar del ministerio o del misterio de Jesucristo. Ahora mi propósito es llegar allí no como el perseguidor, sino como el testigo fiel y ministro de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo que Dios cambia nuestros planes. Yo no sé hacia qué lugar usted iba cuando Dios lo rescató, pero Dios cambió los planes de
Pablo, de Saulo en aquel entonces y luego llamado Pablo, y los propósitos que él tenía y a lo que él se proponía llegar a Damasco cambió. Allí lo recibió Ananías y él en obediencia no fue rebelde a esa visión, y Pablo hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Comenzó a predicar a Cristo, al Cristo resucitado. Porque, y usted dirá, pero ¿por qué el énfasis en el Cristo resucitado? Porque el Cristo resucitado es el fundamento de nuestra fe. Porque para el Islam Mahoma es profeta, pero nosotros entendemos que Mahoma murió y no se ha levantado. Nosotros entendemos que para el budismo, gloria al Señor, Buda era su profeta, pero nosotros entendemos que Buda murió y no se ha levantado, aleluya. Para los egipcios, los faraones eran como dioses, pero todavía están en la tumba. Pero nuestro Dios está en la tumba, Él ha resucitado, Él está vivo, aleluya. Porque Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, aleluya. Dios es bueno. Y Pablo le habló de todas las cosas a Agripa y a toda aquella gente que estaba allí. Y me llama la atención que en un momento dado, Agripa, yo sé que el tiempo ha corrido, pero quiero terminar, hermano. Si me dan 10 minutitos más, 5 minutitos más, no sé qué tiempo se me lleve exponerle esto, pero es importante. Vemos que Agripa haberla escuchado a Pablo. Usted, ¿verdad?, puede denotar que Pablo, que ha dicho 27 al 20, lo tenemos en el libro, le dice a Pablo, casi me persuade a convertirme en cristiano, a creer. En otras palabras, le dice, casi me arrastras a creer, casi me arrastras a convertirme al cristianismo. Pero qué pena que casi no es suficiente. Hay gente que casi creen en el Señor, que casi son cristianos, que casi se han acercado a Dios. Pero esto no se trata del casi. Esto se trata de una entrega total, confesando que Jesucristo es el Señor de señores. Esto se trata de que la única cosa que nos va a nosotros a librar del infierno es confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Vemos entonces a Agripa rechazó convertirse en hijo de Dios. Agripa rechazó una entrega total, no porque no había sido expuesto al evangelio. Él había sido expuesto al evangelio, a este evangelio maravilloso que tú y yo predicamos, pero él tomó la decisión de rechazar aquello que Pablo le estaba diciendo. En un momento dado, el mismo Festo le dijo a Pablo que se estaba, y Pablo le dijo, yo no estoy loco, yo hablo palabra de verdad. La verdad es la palabra del Señor. Él le dijo, yo no estoy loco, yo estoy cuerdo. Yo estoy en mi juicio. ¿Por qué? Porque para los que se pierden, el evangelio es locura para ellos, pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Quisiera que muchos se contagiaran con esta locura. Quisiera yo que muchos no se queden en el casi, porque el casi puede llevarte a la perdición. Y cuando Dios permite que se predique esta palabra o se enseñe esta palabra, es porque el Señor, gloria al Señor, te ama. Y como dice la palabra, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento para vida eterna. Qué lamentable que muchos son expuestos a la palabra de Dios, que es luz, pero muchos deciden permanecer en las tinieblas. Muchos deciden permanecer en la oscuridad. Gloria. Pero qué lindo es nuestro Dios. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Todavía hay oportunidad de recibir a ese Cristo que resucitó. Ese Cristo que predicó Pablo con tanta vehemencia, con tanta devoción, con tanta
pasión, el Cristo que yo también predico, el Cristo que predica la iglesia cristiana misionera. Todavía el tiempo no se ha acabado, gloria al Señor. Y Agripa, habiendo escuchado a Pablo, él mismo tiene que reconocer que no había nada por lo que había que juzgar a Pablo. Inclusive, habla y dice Agripa, usted lo busca en el 26, capítulo 26, Agripa mismo habla acerca de que Pablo lo podrían soltar hoy mismo, si fuera necesario, porque nada encontró en él. Voy a leer el versículo 32, que es donde creo que se entra, versículo 32 del 26. Dice, mire lo que dice Agripa, en el 26:32, dice, y Agripa dijo a Pedro, ¿puede hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? No habían encontrado nada acerca de Pablo. Qué lindo cuando nos persiguen, cuando nos rechazan, cuando nos señalan, pero no pueden encontrar nada deshonesto en nosotros. Que lo único que pueden hablar de nosotros es que nosotros predicamos vivo y de poder. Que lo único que pueden decir es se volvió loca porque lo que crece en ese evangelio y no hay quien la saque de ahí. Pero qué bueno que nos tilden de loco, gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, que si no hubiera sido porque Pablo había apelado al César, en ese momento hubiera sido libre. Pero había propósitos de Dios. Porque si usted se lee el capítulo 27, yo no voy a entrar en eso porque nos tomaría tiempo, pero hermano, una historia y una lección bien tremenda. Me he gozado en esta lección. Yo no sé si usted se lo ha saboreado como yo me lo he saboreado. Me lo he gozado. Gloria al Señor. Cuando usted se lee el capítulo 27, el capítulo 28, usted ve que de cierto como Dios le habló a Pablo, aunque con dificultad porque fue náufrago. Él tuvo que ir a la isla de Malta. Allí en la isla de Malta por poco, ¿verdad?, una víbora quiso matarlo. Allí estuvo Pablo, gloria al Señor, pero la víbora no la mató, porque no lo mató, no se había cumplido el propósito de Dios. Tranquilo, mi hermano, tranquila, mi hermana. Nosotros no nos vamos de esta tierra hasta que Dios lo decida. Dios tiene nuestra vida en sus manos. Dios tiene nuestra vida en el hueco de su mano. Ninguno de nosotros se va cuando el diablo lo dicte. Nosotros nos vamos cuando Dios es el que hable la última palabra. Aleluya. Que no se cumpla el propósito, el último propósito que Dios tiene para tu vida, nosotros no nos vamos de esta tierra. Cuando partamos de esta tierra, vamos a partir porque es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Porque hasta ahí Dios permitió que llegáramos. Porque nuestros días, como digo, reitero, están en las manos del Señor. Cuando usted lee esta palabra en el capítulo 27 y 28, a pesar de los obstáculos, Pablo llegó a Roma. Llegó como prisionero, pero llegó libre en el espíritu. Llegó como prisionero, pero como prisionero fue a darle libertad a los que estaban cautivos. Gloria al Señor. Que nuestras circunstancias no sean obstáculos para nosotros predicar a Cristo. Que nuestra enfermedad no sea obstáculo para nosotros predicar a Cristo. Que nuestra situación financiera no sea obstáculo para predicar a Cristo. Lo que estemos pasando con la familia no sea obstáculo para predicar a Cristo. Porque Cristo sobrepasa todo entendimiento. Porque Cristo sobrepasa todo aquello que nos puede impedir a que lleguemos al propósito de Dios, amado hermano. Si hay algo que en esta tarde tú puedes haber, además, ¿verdad?, de toda la historia de Pablo, prácticamente el recorrido de Pablo desde que salió de Mileto hacia Jerusalén y luego su llegada a Roma, que quede en nuestro corazón que Pablo nunca perdió el enfoque de predicar la palabra. Nunca perdió el enfoque de predicar al Cristo resucitado. Nunca perdió el enfoque del propósito para el cual Dios lo había llamado.
Hermanos, amados, estamos en tiempos difíciles, pero hoy por hoy es el momento apropiado para que tú te actives y que yo me active y proclamar el Evangelio de Jesucristo, para dejarle saber al mundo que lo que los gobiernos no pueden arreglar, que lo que los gobiernos no pueden hacer por la humanidad, hay uno que sí lo puede hacer, y que ese se llama Jesucristo, que Él está vivo y que Él no está muerto, que aunque en este tiempo de abril, ¿verdad?, que se le llama la Cuaresma, para muchos, otros le dicen la Pascua, muchas veces vemos a un Cristo todavía en la cruz. Yo tengo noticias para aquellas personas que todavía tienen a Cristo colgando en la cruz. Nuestro Cristo no está en la cruz, Cristo no está en la tumba, nuestro Cristo ha resucitado y es el fundamento de nuestra fe. Y no vamos a dejar de hablar de Él y no vamos a dejar de predicar de Él, porque para esta hora Dios nos ha llamado. Para esta hora sacó el Señor a esta sierva de Él, de allí de Pugnado adentro, de un lugar remoto de cerca de Morovis, Puerto Rico, para ser el instrumento para la gloria y la honra de su nombre. Así que era de mí que yo predique este evangelio, que hay redención, que hay salvación, que hay esperanza en Cristo, como lo predicó el apóstol Pablo. Así que, hermanos, aprovecha la oportunidad de lo que estamos pasando, prediquemos a un Cristo resucitado. Aunque nos rechacen, habrán algunos que nos romperán, ¿verdad?, el pequeño trato, tal vez en nuestra cara, pero usted no se dé por vencido, porque hay una labor y hay un propósito que Dios ha pautado para cada uno de nosotros. Como a Pablo le era necesario pasar por Jerusalén para llegar a Roma, a nosotros es necesario pasar por donde tengamos que pasar para llegar a las vidas que se pierden en estos tiempos. Dios les bendiga, fortalezcámonos en esta palabra, no dudemos de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, tomemos el ejemplo de Pablo, porque ciertamente lo que Dios habló a Pablo se cumplió, y lo que Dios habló a tu vida y a tu familia ha de cumplirse con certeza. Por hablar, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios les bendiga, mis amados, Dios les cuide, Dios les guarde. Un placer de poder abrazarlos a la distancia. Gloria al Señor. Les abrazo, un beso, les amo. Manténganse en sus hogares lo más que puedan. Seamos diligentes y estemos alerta, porque Cristo viene y viene ya. La redención nuestra se acerca. El deseado de las naciones está a punto de aparecer. Yo no sé cuántos le esperan, pero yo le estoy esperando. Les bendigo en nombre de Jesús, que siendo y será hasta la próxima. Muchas gracias a los que han sintonizado. Dios les bendiga.